Hola a todos, bienvenidos a tu canal El Once Ideal, donde hablaremos sobre algunos de los récords futbolísticos más impresionantes, algunos de los cuales son tan notables que probablemente nunca serán superados. Desde el gol más largo registrado en la historia del fútbol hasta la peor derrota de todos los tiempos, exploraremos una variedad de récords que han dejado huellas en la historia del fútbol. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que le des un like y te suscribas a nuestro canal El Once Ideal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, sin más preámbulos, ¡iniciamos! Comenzamos con el gol más largo registrado en la historia del fútbol, que se produjo en un partido en el que el Manchester City aseguró su séptimo título con el disparo ridículo desde 40 yardas. Este es el gol de mayor distancia que le ha ganado a un equipo. Es por ello que el fútbol es un deporte que ha visto muchos récords impresionantes a lo largo de los años, y algunos de ellos son de habilidad individual que han dejado a los espectadores boquiabiertos. Uno de estos récords es la patada en bicicleta de Zlatan Ibrahimović, un delantero sueco que ha jugado en algunos de los equipos más grandes del mundo. En un partido contra Inglaterra en el 2012, Ibrahimović realizó una patada de bicicleta desde fuera del área que sorprendió a todos y se convirtió en un gol impresionante. Esta hazaña ha quedado registrada en los libros de la historia del fútbol y es considerada una de las mejores patadas de bicicleta jamás realizada. Otro récord impresionante relacionado con la habilidad es el logro de un jugador que controló el balón en un recorrido de 82 yardas. Este récord fue establecido por el jugador argentino Claudio Caniggia en un partido de la Copa del Mundo de 1990 contra Brasil. Durante el partido, Caniggia recibió un pase en su propia área y comenzó a correr con el balón. A medida que avanzaba, se enfrentó a varios defensores brasileños, pero logró driblarlos y mantener el control del balón durante todo el recorrido. Finalmente anotó un gol que ayudó a su equipo a ganar el partido. Este récord es admirado por muchos aficionados al fútbol por la habilidad y la determinación que Caniggia demostró en el campo para mantener el control del balón durante tanto tiempo. Por otro lado, Caniggia es un futbolista brasileño que se destacó por su habilidad y velocidad en el campo. A lo largo de su carrera, fue conocido por su habilidad para driblar y romper tobillos de sus oponentes. Sin embargo, también tiene un récord curioso que lo ha hecho famoso fuera del campo de fútbol. Caniggia tiene el récord de ser el futbolista con más hijos en la historia, habiendo procreado con 4 mujeres diferentes 13 hijos. Este récord curioso ha sido objeto de muchas bromas y comentarios humorísticos por parte de los aficionados del fútbol y de la prensa en general. Aunque algunos puedan verlos como algo negativo o irresponsable, otros lo ven como una muestra del amor que Caniggia tiene por su familia. De hecho, en una entrevista Caniggia mencionó que su familia es su mayor fuente de inspiración y motivación en la vida. Mientras que algunos futbolistas son conocidos por su personalidad fuera del campo, otros son conocidos por su estilo de juego en el campo. Tal es el caso de Gerardo Bedoya, también conocido como La Bestia. Es un exfutbolista colombiano recordado por su reputación como uno de los jugadores más agresivos y temidos en la historia del fútbol, estableciendo un récord histórico de 45 tarjetas rojas en una carrera de 20 años. A pesar de su reputación, Bedoya, La Bestia, también es reconocido por su habilidad y dedicación al deporte. En cuanto a otros futbolistas, algunos como Haaland mantienen sus asuntos estrictamente en el campo, pero su éxito en el campo los ha llevado a aparecer en la portada de docenas de periódicos en todo el mundo. Haaland es un futbolista noruego que ha logrado un gran éxito en el fútbol europeo desde su debut a los 19 años. Es conocido por su habilidad y velocidad en el campo y ha sido comparado con otros grandes jugadores noruegos como Ole Gunnar Solskjær y su papá Erling Haaland. Por su lado, Samuelsson lleva su juego a otro nivel, ya que en el 2011 anotó el gol de cabeza más largo en la historia del fútbol, con un alcance de 62 yardas, mientras que Son logró establecer un récord con el gol en solitario más largo en la Premier League, cruzando 90 metros y dejando a 8 jugadores en el polvo. Por otro lado, uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, es uno de los futbolistas más exitosos y populares de todos los tiempos, conocido por su habilidad y destreza en el campo.
Además de sus múltiples récords en el fútbol, Ronaldo también ha logrado un impresionante récord al saltar 2.93 metros en el aire para marcar el cabezazo más alto registrado en la historia del fútbol. Este récord es un testimonio de la increíble capacidad atlética y la habilidad de Ronaldo para dominar el juego en todas sus facetas. El récord de salto de Cristiano Ronaldo es un ejemplo de la importancia que tiene la capacidad atlética en el fútbol, especialmente en situaciones de juego aéreo. Los jugadores con habilidades físicas superiores tienen una ventaja importante en el campo, lo que les permite dominar en situaciones como los saques de esquina y los tiros libres. Además, el récord de Ronaldo es un recordatorio de la importancia de la dedicación y el trabajo duro en el logro de grandes hazañas deportivas. En cuanto a los récords de clubes, John Torres tiene un récord que difícilmente será superado al ser el jugador con más traspaso en la historia del fútbol. En 1994, John hizo algo sin precedente al mudarse al Verdam después de no jugar un solo partido en la temporada en Anfield, convirtiéndose en el 16º club que representaba. Pero en lugar de retirarse, John no estaba listo para colgar los botines y durante los siguientes 3 años representó a otros 14 clubes, sumando un total de 29. Por otro lado, algunos jugadores tienen carreras cortas y otros no tan exitosas, como Laurisu, quien tiene el récord de carrera más corta en la historia del fútbol. Después de años tratando de llegar al primer equipo, finalmente vio su nombre en la plantilla titular en el 2020, pero su debut profesional fue breve, ya que fue expulsado después de solo 13 segundos. Pero eso no es nada comparado con la mala suerte de Mike Moore, quien tiene el récord de ser la defensa más desafortunada en la historia del fútbol. Durante un partido de Nueva Zelanda contra Estados Unidos en febrero del 2022, marcó un gol en su propia portería y luego fue golpeado accidentalmente, doblando el marcador para Estados Unidos. Pero lo peor estaba por venir, ya que en su desesperación por compensar sus errores, anotó 2 goles adicionales en su propia portería y fue expulsado solo por 4 minutos después. ¡Qué trauma! No, definitivamente de psicólogo. Pobre hombre. Sin embargo, hay jugadores como Erling que han logrado varios récords impresionantes, como ser el jugador más rápido en marcar 28 goles en la Liga de Noruega y tener el mayor número de goles en todas las competiciones por un jugador de la Liga de Noruega, 40 goles en una sola temporada. También tiene el récord de ser el primer jugador en anotar un hat-trick en la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga Europa de la UEFA y la Supercopa de la UEFA. ¡Wow! Finalmente, hablando de récords difíciles de superar, no podemos dejar de mencionar la peor derrota en la historia del fútbol. En el 2002, el equipo australiano de fútbol de Oceanía perdió 31-0 contra el equipo de fútbol de Tahití en un partido de clasificación para el campeonato de la OFC. Este récord difícilmente será superado, ya que los equipos de fútbol moderno están mejor preparados y tienen más recursos para evitar una derrota tan abrumadora. Y esto han sido los récords futbolísticos que difícilmente serán superados. ¿Qué les han parecido? ¿Conocen algún otro récord que merezca ser comentado? Déjenos sus opiniones en los comentarios, nos encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal El Once Ideal para no perderte ningún otro video de fútbol como este. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!